recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. A continuación, presentamos el estudio de la Biblia. La misión de Dios, mi misión. Repaso de escuela sabática. Lección 3. El llamado de Dios a la misión. Bosquejo del estudio. A veces, Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos. Usó la dispersión de la gente en la Torre de Babel, Génesis 11. A Abraham lo llamó a salir de su patria para ir a otra a testificar, Génesis 12. Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo complaciente, sus miembros fueron dispersados con la persecución y aunque la gente sufrió, estos desafortunados acontecimientos se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas por todo el mundo. En Hechos 1:8, Jesús estableció un principio de evangelización. Empezarían localmente Jerusalén y Judea, luego irían a Samaria, finalmente, hasta los confines de la tierra. Sin embargo, aunque nosotros no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el evangelio a la gente que nos rodea. Nuestro llamado es a vivir las bendiciones de Dios de tal manera que la gente vea y desee lo que tenemos de Dios. El llamado de Dios a la misión, salir de nuestra zona de confort. Para llegar a los demás, Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort. El deseo de permanecer únicamente con los de nuestra propia raza o clase étnica o social puede llevarnos al egoísmo y la maldad. Este peligro es una de las lecciones que se derivan de la historia de Babel. Lee Génesis 11:1-9. ¿Cuáles eran las intenciones de la gente? ¿Qué quería hacer y por qué Dios se lo impidió? La historia de los habitantes de la Torre de Babel revela su gran ambición. Planeaban construir una estructura monumental, una ciudad y una torre que no existían en ningún otro lugar del mundo, una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo para hacernos famosos. Génesis 11:4. ¿Cuántas veces la gente intenta hacer lo mismo en la actualidad? No importa si es mediante la política, el arte, los negocios o hasta la religión. Hay quienes quieren hacerse muy famosos. Al final, sus esfuerzos son inútiles y sin sentido. Eclesiastés 2:1-11. La orden de Dios era clara: llenad la tierra. Génesis 9:1. Pero los que sobrevivieron al diluvio tenían otros planes. Génesis 11:1-4. 1. No querían obedecer a Dios esparciéndose sobre la tierra. 2. No se fiaban de la promesa de Dios de no mandar un nuevo diluvio. 3. Confiaban en su propio esfuerzo de salvación, una torre. 4. Querían alcanzar fama, un nombre. Estaban unidos en propósito. Habían creado su zona de confort y se sentían a gusto en ella. Llegaron a ser desobedientes, desconfiados, autosuficientes y orgullosos. Actualmente, puedes estar inmerso en una zona de confort que te impida llevar adelante la misión de Dios. Como cristianos, es fácil quedarnos en la comodidad espiritual a la que estamos acostumbrados, que es en realidad peligrosa. Eso fue lo que le ocurrió a la iglesia Laodicea. Se volvió tibia en la fe. En lugar de comprometerse con la obra misionera, la iglesia se especializó en mantener a sus miembros. Pasamos 6 días de la semana sumergidos en los valores del mundo, entretenimientos, tertulias, radiofonía, redes sociales donde la fe es atacada o ignorada. Aún más, limitamos nuestra experiencia cristiana a un complemento de fin de semana llamado iglesia. Un mero añadido a nuestra vida real, en la que Dios no desempeña ningún papel. En nuestra agenda de la semana no está la misión. Pareciera que hemos perdido el sentido de misión. El sábado, que es prácticamente el único día que tenemos para la misión, estamos muy cansados, suele ser un día para dormir. Entonces, ¿cómo es que vamos a terminar la misión? Suena cruel, pero es la realidad. Sin embargo, nuestro llamado es a vivir las bendiciones de Dios de tal manera que la gente vea y desee lo que tenemos de Dios. Es tiempo de salir de esa zona de confort. El propósito de la misión. Ser una bendición para el mundo. Lee Génesis 12:1-3. ¿En qué sentido las instrucciones de Dios a Abraham eran un llamado a la misión? Dios le pidió a Abraham, cuyo nombre cambió más tarde por el de Abraham, que dejara su país y su pueblo, y se fuera a otra tierra. Todo formaba parte del plan de Dios de utilizar a Abraham como vehículo para cumplir sus propósitos divinos en la tierra. Y Abraham salió, de acuerdo con la palabra del Señor. Si Dios tiene un plan para ti, puede ser un llamado para que dejes a tu familia extendida, y a tu pueblo y vayas a un lugar que Él está preparando para que lo sirvas, y pueda ser una bendición para los demás. Puede ser tu barrio, otro sector, un pueblo X, otro país. Desde el principio Dios tenía un plan específico para la humanidad. 1. Prometió que nos salvaría del pecado. 2. Eligió a la descendencia de Abraham para cumplir su promesa.
3. Escogió a Jacob, a Judá y a David. 4. Anunció el lugar del nacimiento del Salvador. 5. Indicó la fecha exacta de su aparición. 6. Finalmente, la promesa se cumplió en Jesús. Desde Eva hasta Jesús, Dios escogió diversas personas a las que asignó la misión de bendecir a la humanidad con las buenas nuevas de salvación, aunque, tal vez, no comprendían todo lo que esto implicaba. Pero cumplieron la misión. No sabemos con exactitud cuánto sabía o comprendía el propio Abraham respecto de cómo surgiría la simiente prometida por medio de él, pero de todos modos actuó por fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. ¿Qué ejemplo para nosotros? Supongamos que Dios te llama a salir sin saber a dónde vas. ¿Cómo responderías en este momento y por qué? Escuchar la voz de Dios hará la diferencia. Es una invitación a salir de la zona de confort, cumpliendo la misión. Abraham siguió el llamado de Dios y entró en la tierra como Dios le había ordenado. Sin embargo, desde el principio, las cosas no parecieron irle demasiado bien. Llegó al lugar al que Dios le había dicho que fuera, pero, según la Biblia, el cananeo habitaba entonces en la región, Génesis 12:6, un pueblo pagano famoso por su crueldad y su violencia. No es de extrañar que, justo después de que Abraham llegara allí, el Señor se le apareciera y le dijera, a tus descendientes daré esta tierra, Génesis 12:7. Sin duda, Abraham necesitaba ese estímulo. Las cosas no parecían ser simples, como tampoco lo es hoy. Sin embargo, la promesa de Dios es también para nosotros. No importa cuán duro y cruel parezcan los corazones. Dios nos llama a la misión de alcanzar a esas personas porque ellos también necesitan ser alcanzados por la gracia de Dios. Necesitamos ver en nuestro amigo, vecino, hermano, o a la persona que no le caemos bien, un candidato para el reino de los cielos. Eso es misión. ¿Qué cosas le sucedieron después y qué errores cometió Abraham, este hombre de Dios? Dios le asignó a Abraham una misión y un territorio para realizarla, Génesis 12:1-5. Pero las cosas no fueron fáciles. Las dificultades le abrumaron hasta el punto de abandonar su lugar en la misión, Génesis 12:10. Al fallar su fe, cometió más errores, Génesis 12:11-13. Pacientemente, Dios le empujó a volver a Canaán, Génesis 12:17-20. Sin embargo, Dios no le había abandonado, seguía contando con él. A pesar de sus errores, Dios perdonó a Abraham y le dio otra oportunidad, y algunas otras más. Dios te manda a cumplir su misión. Tal vez falles o te equivoques en algún momento, pero Él es paciente y misericordioso. Te restaura, y sigue contando contigo. Nadie ha dicho que la obra misionera fuera fácil, salir con el sol picante, un día lluvioso, muchas veces cansados de los trabajos de la semana, testificar cuando no tenemos el hábito de hacerlo, o no es nuestro estilo de vida, no es fácil, pero tampoco difícil, si nos ponemos en las manos del Dios de la misión. Siempre habrán desafíos enormes, pero Dios está al tanto y espera confianza plena en Él. Dar lugar a la duda es pecado. Ejercita tu fe cumpliendo la misión. Salir de la zona de confort. Lee Hechos 8:1-4. En la iglesia primitiva, ¿qué provocó la dispersión de los creyentes más allá de su zona de comodidad? Tras su éxito en Jerusalén, la iglesia no parecía tener ninguna intención de extenderse más allá, Hechos 2:41, 4:4. Era su zona de confort. A causa de la persecución instigada por Saulo, los creyentes fueron esparcidos y llevaron la misión a Judea, a Samaria y a otros lugares. Sin embargo, su visión de la misión era aún limitada, Hechos 8:1, 4, 11 y 19. A veces lo que no hicimos en tiempo de paz, nos toca hacerlo en tiempo de guerra. Muchas veces nos acordamos de dar el estudio bíblico cuando llega el tiempo de la campaña. Casi nunca estamos preparados para la campaña evangelística. El problema es que vemos la misión como un programa, que cuando termina volvemos a la rutina. Nos activamos y volvemos y nos desactivamos. Sin embargo, lo que necesitamos es ver la misión como un estilo de vida. Es la forma en la que estaremos preparados en todo momento. Quizás estamos prejuiciados o no nos enseñaron bien, y lo más difícil que puede pasar, pensar que estamos bien. Pedro mismo creía que era una abominación hablarles a los gentiles del Evangelio, así que Dios tuvo que hacer un milagro en él, Hechos 10:28. Como Pedro, en ocasiones tendremos que dejar a un lado nuestra comodidad, o nuestros sentimientos y opiniones personales, los prejuicios, para poder cumplir correctamente la misión que Dios nos ha asignado. Al principio, Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles. Sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica, y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo.
Lee Hechos 10, 9 al 15, 28 y 29. ¿Cuál era el mensaje que el Señor le estaba dando a Pedro, y cómo debemos nosotros, en nuestra época, aplicar este principio a la obra misionera? La iglesia de Éfeso padecía una enfermedad similar a la de la Odisea. Había perdido su primer amor. Afortunadamente, el Señor le da la solución. Haz otra vez lo que hacía al principio. Apocalipsis 2:5. Dios no les pide a los hermanos de Éfeso que estudien más. Aunque eso es importante. No les pide que vayan más a la iglesia, aunque eso es importante. Ni siquiera les pide que oran más, aunque eso también es importante. Más bien Jesús le pide que actúen. Vuelve a tu primer amor. ¿De qué manera podrías expresar la misión a diario en tu actitud y tu comportamiento? ¿Cómo puedes tener más en cuenta la misión en tus tareas cotidianas como parte de tu agenda? ¿Por dónde empezar? Lee Hechos 1:8. ¿Qué principio presentó Jesús en cuanto a realizar la obra de compartir y de ser sus testigos al mundo? Según vayamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, podemos ser llamados a cruzar fronteras físicas, culturales, étnicas, etc. El límite, hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Compartir la verdad no consiste en convencer a los demás de lo equivocados que están, sino en compartir a Jesús tal como se describe en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. No obstante, hay algunos principios en las palabras de Jesús en Hechos 1:8. En primer lugar, serán mis testigos tanto en Jerusalén. Como hemos visto, pero vale la pena repetirlo, debemos ser testigos en el lugar donde residimos físicamente. Esto puede incluir nuestro propio hogar, la iglesia, el vecindario y la comunidad. Necesitamos ser testigos suyos primero donde estamos, en el lugar donde Él nos ha colocado inicialmente, casa o trabajo, y dar testimonio a la gente más cercana a nosotros. Puede ser la familia cercana o la familia extendida, la gente de la iglesia, los compañeros de trabajo, los vecinos y la comunidad. A veces, la gente solo está interesada en ir a un país lejano y a una cultura extraña para dar testimonio. Pero no testifica a la gente que la rodea ahora. Debemos comenzar donde estamos y avanzar desde allí según el Señor nos guíe. A continuación, en toda Judea y Samaria, Hechos 1:8. Una vez más, Jesús afirma la realidad de que dar testimonio implica cruzar fronteras culturales. Partiendo de donde estamos, podemos ser llamados a desplazarnos a otras zonas para llegar a diferentes grupos sociales, étnicos y religiosos. Si pertenezco a un determinado grupo étnico o lingüístico, quizá me resulte mucho más fácil dar testimonio ante ellos, porque las barreras culturales que hay que cruzar son mínimas. En algunas zonas del mundo, únicamente un clan o tribu está representado en la composición de la iglesia. Sin embargo, la gran comisión de Jesús nos dice que, como testigos suyos, es crucial salir de nuestra zona de confort y aplicar nuestros recursos en esos grupos de personas. Ellos también necesitan el mensaje de Jesús. El desafío de esta semana es identificar y hacer una lista de grupos de personas con necesidades especiales en tu comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzos por alcanzarlas. Comienza a orar por una oportunidad, en el futuro cercano, para comprometerte en la misión con personas con necesidades especiales. Dios te bendiga.